No sé en qué link se podrá ubicar. Es muy fácil. Yo la verdad que no soy un experto, pero casualmente no es de las más difíciles, joven. No, no, la verdad que no sé. Voy a ver, voy a buscar. Sí. Me llama la atención porque es una película, se ha visto y más debe estar en alguno de las plataformas seguramente, ¿eh? Porque es una película importante en general. Por ejemplo, en Netflix no está. Y tengo un link que uno de los chicos subió un montón de una lista tremenda de películas y esa no estaba en la lista o no me acuerdo qué problema había. No lo tengo acá. Pero no la pude ver. Es la de 1972, profe. Sí, 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 es esa, sí, 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 sí. Silvia, yo la encontré en Sensacine. O sea, la busqué ahora a ver cuál salía. Fíjate después esa, Sensacine. Pero no sé si es para verla o te dan un mini resumen o algo. Si alguno encuentra un link que no tenga virus, no me explote la computadora y lo puede subir al Classroom, joya. Sí, sí, Bueno, estaría bueno. bueno, no sé, la verdad que no sé qué decirles, chiques, jóvenes, no, no tengo idea, porque en general más bien deberían ser ustedes los que resuelvan este tipo de cosas, no yo que soy una persona mayor ya dedicada a otras cosas. Esperen un minuto, voy a ver. Por favor, no hablemos de edades porque si no tengo que entrar en el grupo mayores de... Entre donde quiera, a mí no, no me... A ver, espere, estoy buscando. A ver si puedo resolver algo, pero no, acá no. Sí, como dijo la compañera, hay links que por ahí tienen virus, entonces yo la verdad que no soy de mirar muchas pelis. No. A ver, acá. ¿Me escuchan o no? Sí, ¿Eh? sí. Sí, profe. Perfecto. Este, bueno. Bueno, fíjense cómo lo resuelven este asunto, chicos. Eh, a ver, primera cuestión. Yo lo planteé a principio de año para que vayan viéndolas. O sea, ahora estamos discutiendo sobre determinado tipo de apuros y urgencias, porque les estoy diciendo, miren que el lunes les voy a preguntar sobre las películas. Pero la lista de las películas la tienen desde abril. Entonces, me parece que deberían haber buscado o procurado los recursos para ir averiguando, ir viendo con tiempo y algún tipo de trabajo de parte de ustedes. A ver, el otro día más o menos explicamos algunas de las causas y cómo se llegó al tema eh, de la crisis del 29. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que acá yo había planteado que se dieron una serie de procesos, explicamos más o menos algunas cuestiones económicas que preanunciaban o que planteaban o que prefiguraban lo que terminó siendo probablemente hasta ahora la crisis más profunda que el capitalismo sufrió en su historia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto estalló un día que se llama el Jueves Negro? A los pocos días, el martes siguiente, o sea, 5 días después, uno fue el 24 de octubre, el otro fue el 29 de octubre del 29, y habíamos explicado determinado tipo de cuestiones que tienen que ver con una sucesión de crisis, porque si no pareciese que la crisis fue inmediata y no es así. O sea, cómo se va sucediendo la crisis, se produce una crisis en Wall Street, esa crisis en Wall Street
provoca una crisis en el sistema financiero porque, ¿se acuerdan que lo hemos explicado? Que había un montón de créditos en función de la compra de acciones. Al no poder devolverse esos créditos, eso generaron una crisis sobre el sistema financiero. La crisis sobre el sistema financiero destruye el sistema crediticio en general. La destrucción del sistema crediticio provoca una fuerte caída en la demanda, y la caída en la demanda empieza a generar una serie de crisis sucesivas en lo que sería la economía real. A mí no me gusta usar el término economía real. Cuando digo economía real, digo la economía tangible, la práctica, la material, la que compra y vende cosas, no la especulativa o ese tipo de cuestiones. Bueno, eso generó una fuerte caída en el comercio internacional. Explicamos más o menos por qué se produjo esa fuerte caída en el comercio internacional. Y la caída en el comercio internacional generó una serie de cuestiones vinculadas a expandir la crisis al resto de los países. Yo creo que se los expliqué la semana pasada, el lunes, pero digo, lo vuelvo a repetir, todavía la bolsa más importante seguía siendo la bolsa de Londres, todavía la moneda de intercambio internacional seguía siendo la libra esterlina y no el dólar, por lo menos no masivamente, no lo era, pero eso degeneró en una serie de inconvenientes, caída del comercio internacional. Dijimos algunas cuestiones, el comercio internacional se redujo 2/3, o sea, el 60 y pico %, se redujo a una situación bastante incómoda. Dijimos que en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, aguánteme un segundo que voy a ver cómo corto este tipo de ruidos en el tiempo podrido. Habíamos dicho que provocó 15 millones de desocupados solamente en Estados Unidos. Estoy revisando preparando la clase de hoy. En el 37 seguía habiendo 7 millones de desocupados. Digo, para que les quede claro, en el 37, con el New Deal, que ahora lo vamos a ver de qué se trató, con más de 4 años de New Deal en ejecución, digo, porque no es un problema, no es que las políticas del New Deal se dieron en un breve plazo, tardaron 4 años Estados Unidos en reaccionar efectivamente. En ese contexto, insisto, en el 37 seguía habiendo 7 millones de desocupados y la economía norteamericana vuelve a los momentos previos a la crisis del 29, recién iniciada la Segunda Guerra Mundial. O sea, por eso en general, cuando se habla de la crisis del 29, la crisis del 30, en Estados Unidos lo que estamos hablando es de lo que se llama una depresión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En general las crisis son procesos que duran 1, 2 o 3 años. Lo que se vio en ese momento fue lo que se llama una depresión o lo que se llama la Gran Depresión. Ahora vamos a ver algunas particularidades porque no fue en todos lados de manera uniforme, ni fue depresión en todo el mundo. Pero si fue depresión en la economía más importante, obviamente eso arrastra otro tipo de procesos. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? En los Estados Unidos se votó en el año 29, o sea que el presidente norteamericano es del año 29. No se resuelve el problema del cambio de la presidencia o cosas por el estilo, sino que había ganado en el año 29 un presidente también republicano, se llama Hoover, creo que lo comenté el otro día, de ahí viene el nombre de Hooverville, que es el nombre que le dan en ese periodo a las villas de emergencia en Estados Unidos y cosas por el estilo. Insiste en una política ortodoxa, ahora vamos a discutir más o menos qué serían las políticas ortodoxas, y recién en el año 33 cambia la presidencia, en el año 32 se producen elecciones. Saben ustedes que en Estados Unidos se vota en los años pares y el presidente asume en enero del año impar. En esa época creo que asumía en febrero o marzo, pero bueno, esto es lo que sucedió, y con la nueva presidencia se produce una serie de cambios que todos conocen como el New Deal.
o las políticas keynesianas. ¿Saben ustedes algo del keynesianismo? El otro día que empezamos a discutir esto mismo, que Maxi dijo un par de cuestiones. A ver, primera cuestión fundamental, porque me parece que ya lo empezamos a hablar esto. El keynesianismo, no confundan keynesianismo con, no sé, con posturas, digo, si lo escuchan a Milei o a algunos de esos paparulos, que ahora están muy de moda y que han sido convertidos en stars de la política y de la televisión, uno termina diciendo más o menos Keynes era marxista. Digo, para que quede claro, Keynes escribe un libro que se llama Teoría General de el no sé qué, el trabajo y el dinero. O sea, Keynes es un economista del establishment, es un lord inglés, o sea, es un personaje del establishment económico. ¿Cuál es la base del keynesianismo desde el punto de vista teórico e intelectual? Keynesianismo plantea una postura no ortodoxa de la mirada económica. El otro día estuvimos discutiendo qué eran las miradas ortodoxas. Las miradas ortodoxas son lo que nosotros llamaríamos laissez-fairismo o laissez-faire. Hoy le estaba contando, creo que a Leila era la que estaba desde el principio, que estuve estos 2 días en unas jornadas virtuales en París. Digo, virtuales, o sea, estos hijos de puta te invitan a París cuando es virtual, ¿viste? Cuando tenés que poner la tarasca. Hoy se los reclamé 2 o 3 veces, espero que para el año que viene larguen una moneda. Creo que si largan una moneda me va a provocar un divorcio, pero bueno, tendré que decidir si quiero conocer París divorciado o si prefiero seguir sin conocer París o esperar que Radetich me pague un pasaje, cosa que es harto difícil, dirían los chilenos que estaban hoy on fire en ese encuentro y en ese evento. Se me pegaron todos esos modismos chilenos, viste, que uno va adquiriendo cuando se junta con chilenos en algún momento. Pero bueno, era sobre esto, sobre la jornada y las mesas eran sobre el problema del impacto de la crisis del 30 en América Latina, en el Cono Sur y ese tipo de cuestiones. Y me llamaba la atención porque había algunos conceptos y algunas ideas que ellos manejaban y cosas por el estilo. Pero para volver, ¿de qué es lo importante con respecto a esto? Nosotros hasta la economía, lo que conocemos la economía ortodoxa es una economía basada en lo que sería la ley de oferta y la demanda más tradicional. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? La economía funciona, creo que lo dijimos el día lunes, como si el eje fuese el problema del comercio. ¿Por qué como el eje fuese el problema del comercio? Porque en el aspecto, en el rubro donde se maneja la oferta y la demanda, es en el tema del comercio. Lo demás no se maneja un libre mercado de ofertas y demandas. ¿Está claro más o menos o no? Y esta gente cree que el centro de la economía es eso. Entonces, cuando ellos tienen que pensar alguna política económica, siempre se piensa la política económica desde el lado de la oferta. ¿Está claro hasta acá o no? ¿Qué quiere decir desde el lado de la oferta? Algo que ustedes conocen, cuando del lado de la oferta es como beneficiar la oferta. ¿Cómo beneficiar la oferta? Beneficiando a los que ofrecen. Entonces, ¿qué te piden los que ofrecen? Bájame impuestos. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? ¿Por qué? Porque vos al bajar impuestos mejorás las condiciones de los que van a ofertar en la transacción económica. ¿Se entendió o no? Esto que usted está mencionando en este momento son los ortodoxos. Ortodoxos. Bien. Suena muy mal la palabra, suena feo, pero es así. Ortodoxos. Si vos vas a ver, los ortodoxos siempre piden exactamente lo mismo. Bajen los impuestos. Yo les cuento porque hoy ayer escuché ponencias sobre Uruguay, sobre Chile, sobre Argentina, sobre el mercado inmobiliario, sobre el mercado de las industrias culturales, sobre todo. Siempre la política de los ortodoxos o la política tradicional es bajame impuestos, ajustame. Digo, para que quede claro, es la política del macrismo. El macrismo es una expresión brutal de esa misma política que pretende presentarse como nueva, pero es más vieja que el profesor que está frente a ustedes. Muchísimo más vieja que el profesor que está frente a ustedes.
100 años anterior a mi nacimiento, por lo menos. ¿Me siguen más o menos hasta acá o no? ¿Qué incorpora Keynes a esto? Keynes en un momento, y quiero hacer una aclaración, el libro de Keynes es del 14-15, el libro de Keynes es de la preguerra o de la guerra, cuando se veía que en el mundo se estaba pudriendo todo. ¿Qué sostiene Keynes? Keynes dice, ¿se acuerdan que el otro día yo más o menos expliqué que Marx en el Capital explica que cada 10 años se produce una crisis, que esas crisis son crisis cíclicas, que las crisis cíclicas tienden a la concentración y que eso produce una caída de la tasa de ganancia? Más o menos sería la cuestión central de eso. ¿Qué dice Keynes? Keynes dice, la respuesta a las crisis sucesivas y continuas del capitalismo que apuntan a la caída de la tasa de ganancia debe resolverse desde el punto de vista de la demanda y no de la oferta. ¿Está claro hasta acá o no? ¿Qué quiere decir de la demanda y no de la oferta? Vos tenés que resolver el problema con los que consumen, con los que producen y consumen, con los estratos que, según Keynes, mueven la economía. ¿Cuál es la diferencia? Unos dicen, la economía la mueven los patrones, y otros dicen, la economía la mueven los consumidores. ¿Se entendió hasta acá o no? Sí, se entiende. Bien. Entonces, voy a contar algo, que yo soy un viejo gorila en recuperación, según algunas de mis hijas, pero digo, cuando fue la crisis del 2008-2009, gran parte de la política que al principio implementó Cristina era una política no keynesiana. Voy a contar por qué. Porque lo que dijo es, favorezcan, no sé si se acuerdan que habían puesto plan, bueno, muchos de ustedes no tenían ni 15 ni 10 años, pero digo, los viejos, cada vez que miro a los viejos, hoy no está mi amigo de Richón, así que lo voy a ver a usted, que es el viejo que tengo más a mano, pero digo, ¿qué hacían en ese momento? Apoyaban lo que se llamaba comprar un auto a muchas cuotas. ¿Pero qué hacían? En vez de darte muchas cuotas a vos, le daban la plata a la fábrica de autos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Con lo que vos seguís, me compré auriculares, funcionan bárbaros, pero se me caen de las orejas. O sea, tengo un problema existencial grave con respecto a esto. Pero digo, igual escucho mucho mejor y se me escucha, me parece bastante mejor. Pero bueno, el problema es que me voy a tener que poner algo en la oreja. Volviendo, entonces, esto es una forma de tratar de apoyar. En ese momento habían apoyado a las empresas que vendían lavarropas, calefones, heladeras y cosas por el estilo, y eso no es una política keynesiana, es erróneamente keynesiana. Porque lo que vos tenés que hacer es apoyar al que va a comprar, ¿se entiende? Y eso lo resuelven en la gestión económica siguiente, que es la que plantea, no, poner guita en el bolsillo de la gente. O sea, poner guita, ¿qué quiere decir? Aumentar los salarios, que los salarios aumenten por encima de la inflación, facilitar la compra en cuotas. O sea, ¿por qué? Porque vos lo que estás haciendo es generando lo que se llama, según Keynes, demanda agregada. ¿Se entendió más o menos hasta acá o no? Sería como una estimulación de la demanda. Se llama demanda agregada. Sí, es una estimulación de la demanda. No busquen nuevos nombres, chicos. No. Con los que entenderlo coloquialmente. No, sí, pero ¿sabés cuál es el problema de lo coloquial? Que lo coloquial se convierte en el teléfono descompuesto, me parece a mí, con todo respeto. O sea, no sé si, o sea, vos le decís algo al que está al lado tuyo y después termina en un quilombo y no, pero el profesor dijo esto. No, el profesor habló solamente de demanda agregada. Pero hasta acá. Sí, lo escucho. En la política económica ahora del gobierno, con el tema de la pandemia y demás, ¿puede ser que haya fusionado un poco de eso? ¿Te puso plata en el bolsillo? Totalmente. Y eso que Guzmán no es específicamente keynesiano, es más liberal de lo que parece. Pero el que era profundamente keynesiano, que aparte lo confiesa, lo dice públicamente, se pone la camiseta y ese tipo de cosas, es el equipo Kicillof.
El equipo Kicillof, completo, con todos sus integrantes, muchos de los cuales lo acompañan y otros son profundamente de esa óptica. Pero sí, la política que ha habido en estos últimos 2 años ha sido esa en general. O sea, por ejemplo, la IFE, por ejemplo, los ATP. ¿Por qué? Porque era mandar guita directamente a el bolsillo de la gente. Después podemos discutir si es suficiente o es insuficiente, si fue la que necesitaban o necesitaban más o lo que sea. Eso lo podés discutir, porque además también tenés que actuar en un contexto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? De mi estar en estos 2 días con el culo apoyado en esas jornadas parisinas, pero desde acá, cosa que odio profundamente y me van a escuchar repetir hasta que me paguen el pasaje esos hijos de puta. Había algo que era muy interesante, que hablaban tipos que sabían mucho más que yo de economía, que era que el problema es que en algunos lugares latinoamericanos, según ellos, lo digo como comentario al pasar y seguimos, no quiero discutir en esto, es que en muchos casos se convirtió las políticas keynesianas, lo que dicen ellos, que son más liberales que yo, las políticas keynesianas que son anticíclicas se convierten en estructurales, con lo cual ellos plantean a partir de eso una crítica. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Ellos lo que sostienen que esas políticas anticíclicas tienen que ser solamente coyunturales, pónganle. Aunque duren 2, 3, 4 años, es para una coyuntura determinada y que después hay que volver a el libre funcionamiento de las reglas sin tanta intervención del Estado. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Porque todo esto tiene una consecución de problemas. Muchos te dirán, bueno, pero esa política es inflacionaria. Lo que los economistas más serios dicen es con millones de desocupados no hay inflación. En un país serio, no en la Argentina. En la Argentina hay inflación con desocupados, sin desocupados, con crisis, con crecimiento económico. O sea, es otro tipo de cuestión. Pero porque la inflación, se ríen, porque creen que yo estoy haciendo... Acá hay un problema, porque los liberales creen que la inflación tiene que ver con la emisión de moneda. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Cuando el problema de la inflación es una puja distributiva entre los diferentes sectores o clases sociales. ¿Quedó claro lo que acabo de decir o no? ¿Qué quiere decir? Los liberales, ¿qué dicen? Dicen, cuando hay déficit, vos imprimís más y cuando imprimís más pierde valor la moneda. Doy un ejemplo. El último año del gobierno de Macri no creció la masa de dinero y la inflación fue del 54%. O sea, lo que destruye la teoría económica de ellos mismos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Hay un ejemplo, perdón, ¿no? Con la crisis del petróleo en los 70 hay inflación en Estados Unidos y no hay mayor emisión monetaria, hay simplemente una crisis inflacionaria. Pero, por ejemplo, para que les quede claro, Estados Unidos en los últimos años de Trump triplicó la base monetaria. A ver si se entiende. Triplicó la base monetaria. Cualquier país del mundo, triplicando la base monetaria, en la Argentina, si pasase eso, la inflación... Pero ahí, disculpe, ¿no tiene que ver la confianza que uno tiene en la moneda? Uno puede triplicar la moneda. Si la persona lo guarda, es una cosa. Ahora, si la persona se lo quiere sacar de encima, genera inflación. Usted sabe, le voy a decir algo, Ariel, no se enoje. Los Reyes Magos son los padres. No, sí, pero... Eso de que la confianza, la desconfianza, sí. Digo, no tiene nada que ver. Y no, el 1 a 1 funcionó hasta que pensábamos que un billete era $1. El día que quisimos salir y decir, bueno, cámbiamelos por verde, se vino abajo. Yo estoy convencido de que no es así. Podríamos discutirlo, pero no es así exactamente. No. El 1 a 1 no funciona por confianza. Disculpe, en una parte sí, entusiasta. No. Después, bueno, cuando la gente empezó a ir a cambiarlo. No es verdad lo que me está diciendo usted. El 1 a 1 funciona. Hay otros factores. ¿Me hace una pregunta o quiere debatir? Como quieras. Yo le estoy tratando de responder. Fue una pregunta, qué sé yo. Bueno, escúcheme. ¿Por qué el 1 a 1 controla y detiene la inflación? Porque si la carne sube un 40%, vos vas y traes carne de Uruguay y el que subió la carne el 40% se mete la carne en él y
vos comprás carne uruguaya. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Lo que hace la convertibilidad de Cavallo es atar tu inflación a los índices de inflación mundial. Santini, ¿me entiende lo que estoy diciendo o no? Le dije Santini no porque... No, está bien. Igual yo tengo... Déjame terminar con la idea. Entonces, si la leche sube, tomaremos leche de Conaprole, no sé cómo se llama la leche, o de Brasil o de Estados Unidos. Entonces, eso lo que hace después de unos meses es que lo que te dicen es la inflación se contuvo porque se adapta a la inflación mundial. El problema que tiene es que vos empezás a comprar leche, carne y todo en dólares que no producís. Con lo cual, o aumentás la deuda, que fue lo que pasó, porque el problema no fue que hubo una pérdida de confianza. El problema fue que reventaron las reservas. O sea, mientras vos vendías empresas públicas y arreglabas con créditos internacionales, estaba muy bien. Pero hay un momento que eso se llegó a saturar y vos necesitabas divisas de afuera. Entonces no podías salir porque ya no tenías esa posibilidad de paridad con las reservas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, no es un problema de confianza, es un problema de atar tu inflación a la inflación mundial. Punto. Yo lo que le quería decir, lejos de defender el menemismo, en mi caso se llegó hasta la mesita de luz literalmente. Lo que quiero decir es que algo debe haber de eso. Digo, no sé, los países que no tienen inflación no suelen, salvo Estados Unidos, no suelen tener moneda propia. No es verdad, no. Hoy Brasil tiene una inflación bajísima. A ver, yo no lo que sé, digo la Comunidad es... Europea tiene el euro, no son monedas propias, digo. No. Pero escuchame, Brasil tiene una inflación de este año, con toda la crisis, del 8-9%. Estaba escuchando ayer a los economistas de Lula. Brasil sí, hasta el año... Pero escuchá lo que digo, ¿por qué están en tanta ansiedad? Hasta el año... A ver, Brasil copia en los 90 la convertibilidad de Cavallo, la compra y la copia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y la copia perfectamente. ¿Cuál es la alternativa? Que Brasil a los 3-4 años sale de eso, devaluando un 20%. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Y a partir de ese momento logran cierto nivel de estabilidad económica, producto de un fuerte crecimiento. Pero digo, no es verdad el tema de las confianzas, Ariel. La confianza es un hecho subjetivo y la economía es un hecho de hijos de puta, con todo respeto a lo que acabo de decir. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? En la economía no hay confianza, porque vos te das vuelta y te van a clavar un cuchillo siempre. ¿Por qué? Porque lo que se está disputando entre vos y el otro es un problema de quién se queda con la torta. Entonces, ¿qué me habla de confianza? Hablar de confianza quiere decir confiar en que el otro actúa honestamente. Y no actúa nadie honestamente. Ese es el problema. Obviamente que la moneda se aprecia en cuanto uno venda y entre en dólares. De hecho, Brasil le pasaba en un momento que le entraban tantos dólares que era perjudicial porque se le apreciaba la moneda y la tenía que girar afuera porque si no, digamos, no era competitivo. Obviamente se aprecia la moneda en cuanto uno vende y recaude. Usted sigue escuchando a los economistas de la tele, Ariel. Le voy a explicar por qué. No los escucha. Sí, los escucha. O se la meten por el bolsillo, por algún lado. Le voy a explicar por qué. La Argentina, cuando sube el kirchnerismo, exporta 25, 30 mil millones de dólares anuales. Cuando se va el kirchnerismo, exporta 85, ni siquiera como se fue, mucho antes, en el 11-12, exporta 85 mil millones de dólares. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, multiplicó su cantidad de exportaciones por 2 veces y media, casi 3, en 10 años. Una locura. Si esto pudiésemos hacerlo en este momento, rápidamente te convertís en potencia. La economía que tenemos fue igual inflacionaria. Entonces, ¿cómo me lo explicás? Duplicaste, casi triplicaste la producción agraria y los tipos seguían siendo inflacionarios. Y habría que ver el gasto público y todo. ¿Qué gasto público? Si tenía superávit todos los años. Ese es otro discurso de los liberales, el gasto público. El gasto público es en pesos. Es como que ahora dice estos paparulos de Juntos por no sabemos qué, Juntos por lo que sea,
que el problema es que el gobierno toma deuda. Chicos, tomar deuda en pesos y tomar deuda en dólares son dos cosas diferentes. Si fuesen iguales, yo lo que les propongo es, dame todos los dólares que ellos tienen, yo les doy los pesos que yo tengo y que se arreglen ellos a ver si pueden. No es verdad que es lo mismo, ni que tenga que ver ni con confianza, tiene que ver con otra cosa, que es, los liberales creen que es un problema de gasto público. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Sí? El gasto público, ¿en qué se produce, Santini? Gasto público hay desde... no, pero ¿en qué se lo cuenta en las cuentas nacionales? ¿Cómo en que pesos. En pesos, pero ¿y de esa plata de dónde se saca? De pesos, se fabrica y se produce. Igual, por eso, se produce. Hay más masa monetaria, por ende, por cada dólar que hay, usted tiene, no sé, hoy supuestamente serían 180 pesos por cada dólar que anda. No, porque, a ver, Santini, hoy la Argentina tiene muchos más dólares que hace 2 años y la inflación se fue al carajo. Hoy las reservas monetarias son 47, 48 mil millones de dólares. El año 2020, hasta ahora, la Argentina logró un superávit fiscal como no tuvo en los últimos años. Pero hay recesión, profesor. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tiene que ver? En el gobierno de Macri había recesión también. Y no, la recesión no resuelve en la Argentina el tema de la inflación. No es verdad, porque te lo puedo demostrar año tras año. Profesor, no es la economía es, no sé, usted... La economía es una no sabe lo que es la economía mentira. afuera, ¿Qué? No sabe lo que es la economía acá afuera, ¿Dónde acá afuera? Acá en la vida real, los salarios están por... ¿Pero cómo? No, pero pero pará. Yo lo que creo es que la economía, obvio que el salario está hecho mierda. Cuando se fue la yegua, el salario promedio de la Argentina eran $600. Estoy hablando del salario promedio. Te voy a decir más, yo hoy estaba discutiendo con un amigo, cuando se fue la yegua, yo ganaba 3.000 y pico de dólares. ¿Vos creés que yo gano 300, 400 o 500 lucas? Te digo, no, te lo aviso, no gano un tercio. Seguro que no, sí, tal cual. Entonces, lo que te estoy diciendo es que el problema no es que la carne está cara, el problema es que mi salario está bajo. Porque en ese mismo momento que la carne, que mi salario eran $3.000, la carne valía $10 más o menos, 11. Hoy la carne vale 5 o 6 dólares, a mí me rompe el traste cada vez que voy a comprar un kilo de asado. Entonces, yo entiendo eso, no estoy dudando de eso. Yo lo que te digo es que los economistas te imponen un sentido común de pensamiento que es horrible. Y que la inflación tiene que ver, sobre todo en un país como la Argentina, con la puja distributiva, no con otra cosa. Te doy un ejemplo. Países que eran inflacionarios, Brasil, Bolivia. ¿A mí qué me vas a convencer? ¿De que Bolivia resolvió sus problemas estructurales mejor que la Argentina? No. Perú tenía el doble de inflación que la Argentina. Y Perú hace años que no tiene inflación. Entonces, tiene que ver con otras cuestiones, no con la confianza directamente. Porque vos me decís, un gobierno que dura 12 años tiene que tener confianza. Y el problema acá es otro, es que la Argentina no tiene un problema de ingresos o egresos, tiene un problema de distribución, y la inflación tiene que ver con la distribución. Yo te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. El gobierno el año pasado puso un montón de guita en el bolsillo de la gente. ¿Te acordás o no? IFE, ATP, paritarias, bonos a los jubilados, bonos a todos. ¿Por qué hubo tanta inflación? Porque los ricos se quieren quedar con esa parte de la guita. Entonces, ¿cómo se hace Clarín para quedarse con esa parte de la guita si la plata te la pone en el bolsillo a vos? Te aumenta los precios y no respeta determinado tipo de cuestiones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Le dicen, profe, es esto que decía Perón, que los precios suben por ascensor y los salarios por escalera. No exactamente, pero no importa. Pero ponele, pero no. Pero el problema es eso, te lo sacan la plata, Santini. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo o no? Los tipos dicen, ¿por qué le dan la plata a los negros de mierda? Y lo que hacen es, le sacan la plata a los negros de mierda, con todo respeto, entiendan que lo mío es metáfora. ¿Cómo lo hacen? Aumentándote los precios. Pero, profesor, también está la variante, cuando los sindicatos son oficialismo siempre se gana menos. A veces es mejor que gobiernen la oposición para
para ganar por arriba de la inflación. Pero nunca creció tanto el salario real. Ayer estaba leyendo estadísticas. Durante los 2 años del kirchnerismo, el salario real quiere decir el real, o sea, sacando inflación, ¿no? Subió el 78%. Yo soy docente hace más de 30 y pico de años. Pero estos 2 años, no, está bien, estamos hablando de estos 2 años. Pará. No, te estoy dando un ejemplo. A ver, yo fui testigo de lo que era un estacionamiento en una escuela en el año 2001, que los autos eran de los años 70, y lo que fue un estacionamiento en una escuela en el año 2015. En el 2015 todos tenían autos 0 kilómetros de 3, 4 años. Santini. Sí, fue un boom de consumo total, buenísimo. Bueno, pero y entonces no es como decís vos, porque fue una política de los sindicatos oficialistas y la gente mejoró su salario real. Pero ahora no, eso es lo que quiero decir. Que ya hace 3, 4 años que venimos así, desde el 2018 aproximadamente, que viene no, así. Mucho antes. Desde el 2016 pero a ver, primero, no podemos insistir, esto lo tendrían que discutir con su profesor de Argentina. Cosa que dudo que lo discutan, pero no importa. Sigo, vuelvo. Quiero discutir una crisis de cosas, pero yo estoy de acuerdo, como yo no soy oficialista pelotudo. Más, acabo de decir hace 20 minutos, 15, que yo soy un gorila en recuperación parcialmente, ni siquiera del todo. Lo que te estoy diciendo es, yo no estoy de acuerdo con todo lo que haga este gobierno, ni mucho menos. Pero lo que sí entiendo es por dónde viene la puja. ¿Cuál es el conflicto? O sea, profe, no quiere decir, pará, déjame terminar de hablar. No quiere decir que yo defienda a los hijos de puta de los sindicalistas. Vos tenés sindicalistas que te dicen que la solución es reducir la jornada laboral a 5, 6 horas, 7 horas, cosa que es de justicia absoluta, porque hay más laburo para la gente, porque la gente... Y hay otros sindicalistas que dicen no. Y vos tenés funcionarios de este gobierno que dicen eso está muy bien, y hay otros funcionarios de este mismo gobierno que te dicen no. Entonces, yo no estoy en contra. A ver, yo quiero, ya lo dije alguna vez, lo vuelvo a repetir, yo quiero la reforma agraria, yo quiero la nacionalización de la banca y del comercio exterior, y quiero expropiar a Clarín. Punto. Pero no lo puedo hacer. ¿Qué querés que le haga? Y peor, tampoco lo voy a votar a Del Caño porque no lo lograría con Del Caño esas cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, no lo quiero testimoniar, lo quiero hacer. Entonces no quiero decir que lo voy a hacer. Quiero verlo, no lo voy a ver. Pero bueno, ya he llegado a peores conclusiones. Si querés, me decís cuándo nos juntamos y seguimos discutiendo. Déjame seguir con la clase. Listo. No, pero lo digo fuera de joda, no es que me moleste discutir, es que no me fío. No, que a mí me gusta economía, sí, está bien. A mí no, y yo se lo dije hoy a los que estuve en una mesa de economía 2 días seguidos y me agarró un ataque de caspa. Bueno, me perdí por donde estaba, no sé dónde. Perdón. Me peleo con la mesa yo, porque no tengo a quién pegarle acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Llega el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. No sé si saben quién es Roosevelt. Roosevelt es un personaje maravilloso. Hay una película que no se las recomiendo para que no tiene nada que ver con mi programa de clases, pero si la pueden ver, véanla. Está en Netflix, se llama Otra Ronda. Muy buena. Que además está basada en una teoría maravillosa que dice que si bebiésemos alcohol todo el tiempo estaríamos mucho mejor y viviríamos más felices. Después la película no muestra eso, pero tiene eso, y lo peor de todo, googleé esa teoría y existe, les aviso, cosas para que vean. La película danesa, sí. ¿La vio? Es buenísima. Buenísima. En la película danesa hay un personaje que es el protagonista, que es profesor de historia, que es horrible como profesor de historia. Pero en un momento hace un juego, cuando está borracho con los alumnos, es un juego muy interesante, donde cuenta la vida de 3 personas. Entonces dicen, uno es enfermo, tiene todas las enfermedades habidas y por haber, cagaba a la mujer, creía en la astrología, seguía a los astrólogos más que a los asesores políticos. Bueno, describe un tipo. ¿Está claro o no? El otro era borracho de la mañana,
era borracho a la tarde y a la noche para irse a dormir se empastillaba y se volvía a emborrachar. Había perdido una guerra, había hecho morir un montón de tipos en una guerra, y bueno, así terminaba la descripción. Y el tercero era vegetariano, quería mucho a los animales, trataba muy bien a sus amigos y a las mujeres, y no me acuerdo qué otro detalle daba. Entonces los pibes decían, no, votamos al tercero. Entonces el profesor, el chiste ¿cuál era? Acaban de votar a Hitler contra Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Entonces, como dando un ejemplo, digo, y hago ese comentario porque está en esa película. ¿Quién era Franklin Delano Roosevelt? Franklin Delano Roosevelt es un viejo político norteamericano que sufre poliomielitis. ¿Saben lo que es la poliomielitis? Es una enfermedad que ahora está medio casi erradicada en el mundo. Cuando yo era niño era muy común. Más, acá hubo una epidemia muy fuerte justo cuando yo nací, un poco antes de que yo nazca, y te ponían unas inyecciones de la puta madre para que no te agarre la poliomielitis. Un tipo enfermo que iba en silla de ruedas porque no podía caminar, que tenía infinidad de consecuencias devenidas de esta enfermedad, cagaba a la mujer, muy piola la mina Eleanor Roosevelt, un montón de cuestiones. Roosevelt gana las elecciones del año 33, había perdido un montón de elecciones y su tío ya había sido presidente de los Estados Unidos a fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Y lo que hace esta Roosevelt es tratar de buscar una salida a partir de estas cuestiones del keynesianismo. O sea, él compra medianamente el paquete keynesiano. Después se las voy a recomendar, las que le voy a decir. Roosevelt es el último presidente demócrata que se apoya muy fuertemente en los sindicatos y que convierte a los sindicatos como una de las bases importantes de su poder. Después los demócratas usan a los sindicatos y ese tipo de cuestiones, pero en ese momento fue muy evidente. Entonces, ¿cuál es la política que lleva adelante Roosevelt? Lo que él llama el New Deal. ¿Qué quiere decir New Deal? El nuevo pacto, el nuevo trato. Entonces, ¿cuál era el nuevo pacto o el nuevo trato? Lo que sostiene Roosevelt y sus equipos económicos es que lo que hay que hacer es resolver el paquete de quilombos que había dejado las políticas ortodoxas y que habían terminado en la crisis del 29 y la posterior depresión. Entonces, plantea una política de diversos aspectos donde todo está basado en esta cuestión de generar demanda agregada. Entonces, vamos a tratar de explicar cómo genera esa demanda agregada. Profe, perdón, sí. Cortita, ¿esto es antes, después, durante de Bretton Woods? Mucho antes. Mucho antes. Gracias. No sé exactamente, Bretton Woods es el principio de la guerra, creo. Googleelo, pero me parece que Bretton Woods es posterior, Maxi. Digo, ustedes pueden googlear más fácil que yo. Mira, ahora por boludo me encapriché. Ya va. 1944, acuerdos de Bretton Woods. Bueno, por eso. Se está muriendo, o se murió. Se muere en el 45, creo que Roosevelt. Pero digo, no, claramente es otra, es muy anterior. Bueno, ¿cómo se genera esa demanda agregada para el compañero Roosevelt y sus equipos económicos? Quiero hacer dos aclaraciones. Todo lo que yo voy a contar genera gravísimos quilombos en Estados Unidos y no es que es un desfile de Roosevelt que todos le dan bola y le hacen caso. Todo se discute, todo es un quilombo. El Senado estaba en manos de los republicanos y les tira para atrás un montón de reformas. Es bastante complicada la situación. Digo, porque pareciese cuando uno ve que Roosevelt ganó las elecciones del 32, las del 36, las del 40 y las del 44. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no?
se muere en el 45, apenas asume, pero digo, ganó 4 elecciones seguidas. A pesar de lo cual, nunca tuvo el apoyo general del Capitolio y le costó muchísimo y muchas de las cosas y las reformas que planteó iban para atrás sistemáticamente. Sobre todo muchas de las reformas laborales que ellos habían planteado en un momento determinado. Va a dividir sus reformas en diferentes aspectos. En la cuestión general, lo que va a plantear es una mayor intervención del Estado en la economía. Esa intervención se va a dar a partir de una mayor circulante, y acá lo que van a hacer en un momento determinado van a hacer una fuerte devaluación del dólar. Acá hay una cuestión que es importante. Piensen ustedes que hasta previo a la crisis del 29 había algo que se llamaba la convertibilidad, el valor oro. O sea, Londres garantizaba la libra esterlina, que era la moneda de cambio internacional, estaba atada a las reservas de oro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, eso genera una fuerte sostén de la economía, y todas las demás economías dependían de la moneda de la libra esterlina. Y la libra dependía de las reservas en oro que tuviese en ese momento el Banco de Inglaterra. Entonces, eso era uno de los elementos fundamentales que sostenían un cierto nivel de estabilidad económica. ¿Qué va a pasar? Con la crisis del 29, esto revienta y salta por los aires. Entonces, se rompe ese modelo de convertibilidad, Inglaterra sale de la convertibilidad con el oro, provoca una fuerte devaluación. ¿Por qué todos devalúan? Porque cuando vos devalúas, lo que haces es favorecer tus exportaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué haces? Favoreces tus exportaciones y abaratás tus importaciones. ¿Me siguen más o menos o no? Si vos favoreces tus exportaciones y abaratás tus importaciones, en la Argentina, ¿a quién favoreces? Los terratenientes. Perdón, ¿cómo abarata las importaciones? Estoy un poco lúcido hoy. O sea, porque devalúo, sale... perfecto. Pero yo tengo que pagar en dólares. Cuando tengo que importar, tengo que pagar en dólares. Sí. Pero mi moneda vale menos. Me cuesta más juntar los dólares a partir de mi moneda. ¿Cómo? Claro, o sea, devalúo mi moneda. Se provoca una caída, probablemente lo que hagas es, depende de lo que exportes y lo que importes, Alexis. Vos exportás más, ¿por qué? Porque vendés más barato afuera, y lo que importás va a tener vas a importar mucho menos, porque no vas a poder importar todo lo que tenías que importar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y por eso qué? baja. Porque claro. ¿Se entiende o no? De esa manera vos lográs ese nivel de estabilidad. Con lo cual vos lo que terminás favoreciendo solamente los que son competitivos en divisa. Bien dijo el que lo dijo, que no me acuerdo quién fue, que lo que haces es favorecer a los dueños de la tierra porque son los que son competitivos. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Más, inclusive en Argentina, si uno mira cuándo sube el dólar, generalmente el dólar sube en el mes que deberían liquidar las importaciones. O sea, cuando los chabones tienen que cobrar las exportaciones un poquito antes de que ellos cobren sus exportaciones, empieza a subir generalmente el dólar, que siempre es en el primer semestre del año, marzo, mayo, junio. Ese periodo es el que suele ser de más tensión. Digo, aunque en la Argentina todas las reglas económicas se han roto, salvo para mi amigo Santini, que cree en Broda, Milei y los economistas de la tele, de La Nación Más. Pero bueno, ¿me siguen hasta acá? Bueno. Entonces, ¿qué otra cosa plantea? Plantea cómo va a favorecer el empleo. Va a crear determinado tipo de organismos que son, primero, uno que es el sistema de reconversión industrial nacional, que sería Industry National, ¿cómo era? National Industrial Recovery, el sistema de reconversión industrial.
¿Qué plantea esto? Subsidiar megaproyectos de desarrollo económico. ¿Cuáles son estos megaproyectos que van a subsidiar? Carreteras, secar determinado tipo de pantanos para convertir esas tierras en tierras productivas. ¿Qué más? Grandes centrales hidroeléctricas. Entonces me van a decir, bueno, pero esas son grandes obras. Sí, pero para esas grandes obras vos necesitas un montón de elementos que produce también la industria. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces, los tipos de manera indirecta favorecen primero el trabajo público a partir de las inversiones en carreteras, el secado, el tratar de secar e integrar zonas de pantanos, el problema de las grandes represas, los grandes puentes. ¿Vieron todos esos grandes puentes que se ven en las películas norteamericanas y todo ese tipo de cuestiones? Tienen que ver con esas obras. El Estado interviene bancando esas obras, pero eso actúa de manera de dinamizador de la industria. ¿Por qué? Porque necesitas los camiones, las grúas, toda la maquinaria para hacer esas obras. Necesitas todas las herramientas para hacer esas obras. Necesitas todo el cemento para hacer esas obras. Bueno, todo ese tipo de cuestiones actúan de esa manera. En el caso de las centrales hidroeléctricas necesitas los cables, las turbinas. Podemos nombrar infinidad de cuestiones donde eso actúa como un factor dinamizador. Y la mano de obra, ¿no? También. Claro, pero la mano de obra es lo que vos sostenés en un sentido desde el punto de vista del trabajo, del empleo público. Que está bien lo que decís, pero además la empresa privada provee al Estado para hacer esas grandes obras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, sí, claro. Porque si no sería solo estatismo. Y lo que hacen los tipos es le dan trabajo a los tipos. ¿Para qué? Para que las industrias empiecen a reactivar su... Digo, el ejemplo más claro es cuando este gobierno, al cual critica duramente mi amigo Santini, plantea que una de las bases para la recuperación económica tiene que ver con la obra pública. O sea, vos al generar obra pública no solo generás demanda de mano de obra por los albañiles, por los constructores, por el gremio de la construcción, sino que compras cemento, o materiales de construcción, maquinarias para ese tipo de cuestiones, herramientas, y todo un aparato de luminarias, podríamos seguir hablando. Profesor, Desarrollo. Sí. No, digo que fíjese que cuando asumen los presidentes las primeras dos reuniones, ¿cuáles son? Con la Cámara de la Construcción y las automotrices, que son las multiplicadores. Claro, el problema de las automotrices es un poco más complejo, pero digo sí, porque son las que más mano de obra y más inversión agregada y dinero agregado generan. El problema de las automotrices es más complicado, ¿sabes por qué? Porque en muchos casos, si vos no lográs un nivel de equilibrio importante, producir autos te sale caro porque gran parte de los componentes del auto los tenés que importar. Entonces vos tenés que lograr que la diferencia sea a favor. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Digo, con el macrismo, los tipos, sí, armabas autos, pero la mayor parte de los productos los comprabas afuera, con lo cual tu balanza comercial podía ser negativa. Lo que vos tenés que lograr es lo que llama, creo que Culfas o algunos de los funcionarios de este gobierno, integrar la mayor cantidad de partes producidas localmente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No podés importar. O sea, vos podés importar determinado tipo de cuestiones importantes del motor, pero no podés importar la cuerina, el vidrio o ese tipo de cuestiones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, o sea, lo que plantean es generar cada vez más componentes locales o de manufactura local, o de autopartes locales y ese tipo de cosas. Profe, hay un ejemplo con la industria satelital de lo que usted marca acá. Porque la industria satelital durante el gobierno kirchnerista, que enviábamos satélites al espacio a través de ARSAT e INVAP, se hacía una inversión estatal, pero esa inversión estatal motorizaba un montón de industria local, en Bariloche, por ejemplo, motorizaba un montón de industrias de insumos que eran necesarios para la producción de satélites y que... Pero ahora se mostró hace pocos meses, Maxi, con Pescarmona. No sé si saben lo que es Pescarmona. Pescarmona, que es una empresa argentina que produce turbinas y algunas de estas partes para empresas como esa,
Pescarmona estaba quebrada, literalmente quebrada. El Estado fue, puso la guita y le cambió la composición social a Pescarmona. Ahora Pescarmona es una empresa mixta, integrada por el gobierno nacional, el gobierno, y parte le quedó a Pescarmona. Pero digo, ¿por qué? Porque digo, o sea, vos generás trabajo de alta calificación, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Lo que dice Maxi del INVAP. Vos fabricás radares, y para fabricar, a ver, hay una cuestión, yo no me quiero meter mucho en esto. Martínez II decía que era lo mismo producir caramelos que aviones. Y es una mentira, no es lo mismo producir caramelos o aviones, porque los caramelos no tienen trabajo y valor agregado, o tienen muy poco valor agregado, y los aviones tienen infinito valor agregado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Generan miles y miles, o sea, esto es como cuando discuten, no puede ser que vos tenés que emparejar, una tonelada de Mercedes-Benz puede salir no sé cuántos millones de dólares, una tonelada de soja sale $600. Entonces lo que vos tenés que discutir es que no podés funcionar generando altos volúmenes de soja, trigo o productos no manufacturados. Porque si no, lo que terminás generando es un país no para 45 o 50 millones de habitantes, sino un país para 15. Si la Argentina, cuando dicen te quieren matar a la mitad de la población, no es literalmente matar, es que vos, para sostener un sistema público de salud, de educación para 50 millones de personas, tenés que tener más recursos de los que tenés ahora. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Bueno, esta es una de las cuestiones. Otra de esas cuestiones importantes es el tema de lo que se llamaba la autoridad del Valle del Tennessee. Miren un mapa de Estados Unidos, van a ver que el Tennessee, en Estados Unidos hay un sistema, como acá está el Paraná, vieron que ahora estuvo muy de moda en estos meses la discusión sobre la cuenca del Paraná del Plata. Bueno, en Estados Unidos hay uno que es el Mississippi, y uno de los afluentes del Mississippi que queda por esa zona se llama el Tennessee, el río Tennessee. Entonces largan un montón de grandes obras para generar canales en el Tennessee. Estados Unidos en general tiene un gran circuito de comunicación interna por canales y ese tipo de cuestiones. ¿Por qué es importante lo del Tennessee? Porque genera todo un sistema de obras que permiten la canalización, el riego, pero además la generación de electricidad. ¿Por qué necesitan generar más electricidad? Porque si piensan volver a la fuerte actividad industrial, lo que van a necesitar es electricidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Por ejemplo, a usted que le gustaba ese debate, Santini, una de las formas por las cuales el macrismo nos sacaba plata del bolsillo es subiéndonos las tarifas. Desde el punto de vista de ellos, eso era antiinflacionario. ¿Por qué? Porque le sacaban los subsidios al Estado y pero primero que provocó más inflación que los sistemas anteriores, y segundo, que además de generar más inflación, hace que vos, la guita que gastabas para otro tipo de cosas, 5, 6, 7 cosas, para salir a comer, para comprarte una pilcha, para ese tipo de cuestiones, la tenías que gastar en pagar la luz. Y el impacto en la industria que generó eso, pues los gastos, o sea, si la tarifa la economía de un hogar se resentía por pagar una tarifa 2000% más cara, imagínense una industria, por ejemplo, no, pero no me cabe la menor duda, ladrillos, de que necesita una cantidad de gas enorme para encender esos. Pero la industria, vos podés en la industria trasladarle a costos eso. Ponele, si todo funcionase armónicamente, vos podés trasladarlo a costos. No sucede porque no tenés mercado para eso. El problema es que en la economía... Difícil trasladarlo a costos. Imposible, pero en la economía familiar, eso es sacarle la plata. La política es Hood Robin, le sacás la plata a los pobres para dársela a los ricos. Profe, en eso obviamente tiene razón y estoy de acuerdo. Justo yo guardo boletas de años. Encontré una boleta de Cablevisión del 2018, me acuerdo la cotización del dólar. Era una boleta de Cablevisión, valía $100. Hoy se podría pagar 4 boletas con $100. Está bien, pero no es que Cablevisión ahora es barata. No, nos sacaban poder adquisitivo, claro.
Digo, pero el problema no es que encima Cablevisión no es barato ahora, es carísimo. ¿Está claro? Pero no es que ellos bajaron el costo. O sea, lo que tienen ellos es que ellos te quieren tender la boleta a $100. Esa es la cuestión. El problema más clave, yo creo que hay que sacar los valores de dólares y cosas por el estilo. El problema más claro, es que vos no podés pagar 2 lucas de luz y 7 lucas de cable. Porque, digo, esa es la desproporción. Porque te sale mucho más caro generar la energía que las otras cosas. El problema es, insisto, para que se entienda lo que dije antes, lo que discutía con usted, pero de buen tono lo digo, es la manera en que te sacan la guita del bolsillo. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? O sea, si vos durante los últimos 2 años todo el mundo tuvo que vivir, comunicarse, estudiar por internet, e internet subió más que las demás cosas, te están afanando guita del bolsillo con un servicio de mierda. Además, ¿está claro lo que estoy diciendo o no? Porque yo insisto, una cosa, yo lo puedo pagar, pero insisto, jóvenes, yo les puedo mostrar, y no estoy llorando, yo gano mejor que la mayor parte de esta sociedad, por suerte, ya estoy viejo, tengo menos gastos o más gastos de otro tipo de cosas, pero digo, ¿saben cuánto me paga a mí el compañero Kicillof, al cual quiero, adoro y votaré, por comunicación y por internet en 170 mangos por mes? Dejate joder, Kicillof. O sea, no sé si alguien entiende que 170 mangos no comunica a nadie. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Y no estoy diciendo que Kicillof me esté cagando. Lo que digo, los que nos están cagando son el resto de las cosas. Sigo. Generó un acta, todo se convertía en acta. El National Labor Relation, que es el acta laboral. O sea, lo que planteó tiene que haber un salario mínimo, tiene que haber una jornada de trabajo máximo, tiene que haber un servicio de seguro social, que fue la base del seguro social en Estados Unidos, que sirve para el seguro de desempleo y esta cuestión del sistema de pensiones. En el sistema financiero, ¿qué hizo? Trató de generar mayores controles sobre los bancos. ¿Para qué? Para controlar lo que los bancos prestan, que los bancos presten para inversiones genuinas y no presten para boludeces, como habían prestado la vez pasada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que prestaban para comprar acciones? Impedir ese tipo de cuestiones y obligarlos a tener un mayor encaje. El encaje es la guita que ellos tienen que conservar para que no se vaya todo por el aire. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Es como una cantidad de guita que vos reservás, cosa que se provoca una crisis, una corrida. No es que todo está en el aire y circulando, sino que vos vas controlando cuánta guita tiene el banco en cada momento. Ya les dije que devaluó la moneda un 70%, subsidios, y por último, de todas las que nombré, en el terreno agrícola hay algo que se llama Agricultural Adjustment Act, el acta de ajuste agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a establecer cupos de producción. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la década del 20 el problema fue que en un momento determinado se produjo tanto que cayeron muchísimo los precios? Entonces, la caída de los precios generó una crisis profunda. Insisto, yo les nombré varias películas para que vean. Vean Viñas de Ira. O sea, tienen que ver las que nombré. Pero vean Viñas de Ira. Es espectacular esa película. El problema de cómo va a mostrar lo que era la crisis agrícola, cómo los tipos terminaban yéndose miles y decenas de miles de familias de propietarios de tierras, de pequeñas propiedades de tierra, terminaban yéndose a trabajar por 0 pesos, por moneditas hacia el oeste en general. Piensen ustedes que el oeste había sufrido bastante menos las condiciones de la crisis que el este. Bueno, hay 2 momentos de las soluciones de lo que sería el New Deal. El primer proyecto, que es del 33 al 37, está basado en estas instituciones. El segundo momento de las reformas, que es una reforma que favorece más a la clase obrera, es la que le va a frenar fuertemente el Capitolio en el año 37.
entre el Capitolio y la Suprema Corte de Justicia. Saben ustedes que la Suprema Corte de Justicia en todos lados es conservadora, en Estados Unidos no tiene por qué no serlo, al contrario, es horriblemente conservadora, y eso generó diversos conflictos bastante complicados en el tema de las futuras leyes. El vicepresidente Roosevelt en todo ese periodo era un tal Wallace. Les recomiendo, hay unas películas de Oliver Stone que se llama, no me acuerdo, se los voy a mandar, creo que aparecen en el programa, pero si no se los voy a mandar, que son 10 documentales de Oliver Stone sobre la historia norteamericana. La mayor parte de ellos son del año 40 en adelante, pero los primeros 2 cuentan el tema de la Segunda Guerra Mundial y de una horrible maniobra que se va a hacer cuando van a hacer las elecciones del 44, que lo sacan a Wallace. Wallace era el sucesor de Roosevelt. Piensen ustedes que Roosevelt, acabo de decir hace un rato, estaba enfermo, estaba hecho mierda, ¿no? Entonces tarde o temprano se iba a morir y hubiese quedado Wallace, que Wallace era el hombre de los sindicatos. ¿Está claro o no? Y ahí se provoca un movimiento que está muy bien mostrado en la película esta de Oliver Stone, que no es una película, es una serie. Les mando el nombre mañana mismo por el Claro. Esperen que sigo viendo si quiero. Sí, señor. Roosevelt creo que falleció en marzo del 45, fallece un mes antes que Hitler, y creo que la conferencia de Yalta tiene una de las últimas fotos de Roosevelt vivo, que ya incluso asumió ya muy anciano, y que lo sucedió era Truman, ¿no? Sí. Sí, ¿y? No, que me acordaba lo que decía de que Roosevelt falleció en el 45, todavía con la Segunda Guerra Mundial, y me acordaba de las fechas, que es sí, fácil recordar el mes porque es un mes antes de Hitler que muere Roosevelt. Sí, es un mes después de asumir la presidencia, ponele. Ya. Sí, entiendo. O sea, lo que dije en todo momento fue que Roosevelt gana las elecciones del 44, asume en el 45 y ya, no sé si la última conferencia fue él, pero si ustedes ven las fotos, van a ver que en varias de las fotos se lo ve a él, obviamente siempre en silla de ruedas, y en una de las fotos con Stalin y Churchill, creo que estaban todos, se lo ve con una manta encima, porque el tipo estaba literalmente hecho percha. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Pero estaba hecho percha desde el 33, así que no va a cambiar mucho. Igual importa, porque yo lo que estaba contando era otra cosa. Tomás, déjeme terminar, porque me cambia el eje. El tema es que, vieron que antes de las elecciones hay un encuentro donde eligen a los candidatos y cosas por el estilo. En ese encuentro, que creo que es en octubre, septiembre, octubre, un mes antes de las elecciones norteamericanas, en ese encuentro que es donde se vota el presidente, que sale la foto, que salen todos con las banderitas y cosas por el estilo, en ese encuentro iba a repetir iba a repetir Wallace como candidato. Y se produce toda una maniobra dentro de lo que sería la convención demócrata, la convención es el término, que aparece Truman. Truman era un don nadie. Cuando digo don nadie, digo nada, era la nada misma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un tipo que había perdido un montón de elecciones en un estado pequeño y cosas por el estilo, pero lo que se llama el sistema militar industrial lo pone a él. ¿Por qué lo pone a él? Se va a ver después. Se va a ver después porque es el tipo que continúa de la Segunda Guerra Mundial, pasa a la Guerra Fría. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Mientras que, supuestamente, el grupo de Wallace no tendía a esa política, sino que tendía a una política de mayor acercamiento y mayor negociación con el bloque soviético. O sea, son dos políticas las que estaban en puja, y triunfa la política que va a llevar y va a devenir, ahora te atiendo, Tomás, que va a generar y va a devenir en la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Tomás, la historia no contada a los Estados Unidos, sí, se llama así, Oliver Stone, la historia no contada a los Estados Unidos. Son 10 capítulos. Yo les recomiendo que vean los 10 capítulos. Hay un libro así de 800 páginas que sería el resumen de la película, son los textos. Pero digo, yo una vez lo vi, ¿saben dónde? Creo, hay un Jenny en el Shopping San Justo, ¿no?
ahí estaba, estoy hablando hace 2 años, 3, no estoy diciendo ahora. Pero digo, se consiguen las películas, la serie esta se la consigue en las redes. Alguno que la copie, la consigue y la ponga en el Classroom, no sean gente jodida. Están todas traducidas al español porque fueron dadas en varios canales de España y cosas por el estilo. Creo que Encuentro en algún momento lo dio, pero no me atrevo a afirmarlo. Pero seguro que están en castellano, así que son de fácil iniciar. Tomás, ¿querías decir algo? No, sí, un detalle con el que fue presidente Truman, que creo que fue el que decidió las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero además que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, más allá de que hay una discusión del hecho de que se cree que fue para evitar una guerra total con Japón, pero en realidad yo tengo entendido que el motivo real de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki de Japón, que ya estaba derrotado, era más una demostración de fuerza ante la Unión Soviética, como un mensaje hacia Stalin, como diciéndole no te pases de vivo porque esto le puede pasar a tu país. ¿Puede ser? No. Sí, no, porque no le pasó y Stalin, la verdad que si algo no fue... No que le pasó, pero que era una demostración de fuerza. Pero no les resultó efectivo, Tomás, porque Stalin se le paró de mano y siguió haciendo lo que se le cantó el coso. Yo digo, no estoy negando 100% lo que vos decís, no lo afirmo, no me atrevo, yo no trato de no ser categórico con las afirmaciones, en algunos casos. Te voy a explicar por qué. Sí. Porque el problema no estamos viendo, vamos a ver la semana que viene o la otra, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Entonces vos querés ver el final de la Segunda Guerra Mundial antes de que veamos el principio. Pero no importa, me la banco. Primer tema, en parte hubo una demostración de fuerzas, pero no solamente con la Unión Soviética, probablemente más con China, probablemente más con Japón, porque había un problema. Vos habías derrotado a Japón, pero tenías que invadirlo. Y lo que no quería hacer Estados Unidos y no quería hacer MacArthur era invadir, porque para invadir Japón necesitaba cientos de miles de soldados. Entonces, lo que vos estás diciendo es que tendrían que haber puesto cientos de miles de soldados a pelear una guerra en territorio japonés, donde los japoneses eran locales, hubieran tenido un Vietnam o un Saigón 30 años antes. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Porque una cosa es ganar una guerra fuera de tu territorio y otra cosa, tener que invadir un país como Japón, que además no había sido derrotado tan categóricamente. Tema 1. Tema 2, vos decís que fue como una amenaza o una decirle, ojo, Stalin, mirá lo que te puede pasar. No sé si te diste cuenta que Stalin mucha bola no les dio, porque Stalin siguió en sus posturas claramente. A los 2 años sacó la bomba de hidrógeno, que es una bomba, si querés, más desarrollada. Y la famosa bomba bueno, y que entonces no lo convenció mucho. A Stalin no se cagó por la amenaza. Y además Stalin en el 45 siguió haciendo lo que se le cantaba. O sea, llegó a Berlín, ocupó Berlín y siguió parándosele de mano a los Estados Unidos. O sea, no es que agarró y reculó por eso. Entonces, por eso digo, ponele que tuvo esa intención. Digo, para mí la intención es una intención mucho más compleja, y ponele que tenga algunas otras cuestiones, pero básicamente pensaba en evitar tener que invadir Japón con tropas de infantería, con tropas, o sea, lo que obligó fue a que el emperador se tenga que rendir. Eso es un hecho simbólico, pero la historia está atravesada por hechos simbólicos que son más importantes que hechos materiales en algunos casos. Me di el gusto de decirlo después de comerme 2 días de jornadas de historia económica que hablaban de estadísticas, números y me tenían inflado los cosas. Bueno, profe, sí. Perdón que lo lleve de vuelta al terreno de la teoría económica, que sé que no le gusta. Digo, por lo que estuvimos viendo, bueno, obviamente tenemos bien delimitada la ortodoxia y la heterodoxia con el keynesianismo y el liberalismo. ¿Qué rol juega acá? Digo, sé que quizás es la más
opaca de las teorías económicas, pero ¿qué rol juega el proteccionismo en la depresión? Digo, obviamente post-depresión, intuyo que los británicos por lo menos se han vuelto más proteccionistas como ha sido su costumbre a lo largo de los años. No, ahora íbamos a ir, porque esas cuestiones tienen mucho más que ver, si querés, con lo que pasa en el resto de los países. A Estados Unidos no le conviene el proteccionismo, lo que Estados Unidos necesitaba en ese momento era que los mercados se le abriesen para poder exportar, en general, productos manufacturados. Digo, si me dejás que lleguemos a cómo influye la crisis del 21 en el resto de los países, vamos a discutir un poco más sobre ese tema. ¿Está? Y no es que sea una teoría menos o más, todos son proteccionistas cuando les conviene. ¿Está? O sea, no es que Estados Unidos te dice, no, abrí tu mercado, pero para exportarle limones, viste, tenés que hacer, no sé si ustedes se acuerdan, cuando estaba el gobierno anterior, que festejó la exportación de limones, que eran 100 millones de dólares anuales, que favorecían a un sector limitado de los productores de limones de Entre Ríos y Tucumán, en el mismo momento en que Estados Unidos prohibió el ingreso de biodiesel, que generaba 3-4 mil millones de dólares de exportaciones anuales de la Argentina a Estados Unidos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, escúchame, ¿de qué me estás hablando de apertura de mercado? Si o Europa te hace con la OCDE que vos abras los mercados, pero vos no podés competir con los productos agrícolas de Francia, porque Francia, antes de que vos le vendas un producto agrícola, te fusila y te declara la guerra nuclear. Entonces digo, me parece que esos términos proteccionistas y aperturistas son términos relativos en general. ¿Cómo influye la crisis en el resto de los países? Primero, Inglaterra. ¿Por qué digo primero Inglaterra? Porque me parece que es el país más que generaba mayor circulación económica a nivel mundial. Hay una caída del comercio internacional muy fuerte, y esa caída coincide con una lenta caída que se estaba produciendo antes de Inglaterra. O sea, piense usted una cosa, me sigo metiendo en la historia argentina y no quiero, pero digo, ¿se acuerda usted del modelo agroexportador? La Argentina del 80 en adelante genera ese modelo agroexportador. Nosotros le vendíamos materias primas y productos alimenticios a Inglaterra. Inglaterra nos vendía productos manufacturados e inversiones. ¿Está claro? Era un negocio, nosotros le mandábamos esto y ellos nos mandaban esto. Hacia 1905, 1910, esto cambia. ¿Por qué? Porque Argentina deja de comprar productos manufacturados e industriales a Inglaterra y se les empieza a comprar a Estados Unidos. Entonces se provoca lo que dos historiadores que llaman historiadores económicos, ya deben haber muerto hace 1000 años, se llaman Fodor y O'Connell, lo que dicen es la triangulación de ese comercio, ¿se entiende? Nosotros le mandamos eso a ellos nos dan X cantidad de libras y nosotros le compramos productos manufacturados a Estados Unidos y a Alemania. ¿Por qué? Porque eran mejores, porque eran más baratos y porque eran un comercio más favorable. Entonces, esas formas, o sea, Inglaterra no se quejaba porque no necesitaba quejarse en ese momento. ¿Cuándo surge el conflicto en este caso? Cuando después de la crisis del 29, lo que va a pasar es que el comercio mundial cae 2/3 partes. Entonces, Inglaterra está totalmente afectada porque la moneda de cambio hasta ese momento era la libra esterlina. Entonces hay una fuerte retracción de la circulación de dinero, y además hay un problema. ¿Qué países sufren más la crisis del 29? Los que no producen alimentos. ¿Por qué? Porque la crisis del 29, al hacer caer fuertemente los flujos de comercio internacional, vos no podés dejar de comprar alimentos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Qué es lo último que dejás de consumir?
Entonces vos podés dejar de consumir pullover, podés dejar de consumir textiles, podés dejar de consumir automóviles, podés dejar de consumir un montón de cosas. Pero hay cosas que son inelásticas. Si vos no tenés trigo, carne, leche y algunos productos de ese tipo, son los últimos que dejás de consumir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Con lo cual, si uno mira, va a ver que la Argentina sale rápidamente de la crisis. 32, 33, Argentina ya está otra vez en otra cosa. Y los países que producen alimentos, Uruguay también, los países que producen alimentos salen rápidamente de la crisis. Inglaterra también sale rápidamente de la crisis porque Inglaterra provoca un reordenamiento muy fuerte con el Commonwealth, que nosotros lo conocemos por el Pacto Roca-Runciman, pero el Pacto Roca-Runciman es una consecuencia posterior del arreglo del Commonwealth. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Por qué? Porque fueron de acá y le dijeron, che, loco, no me dejes afuera, yo soy una joya de la corona británica también. ¿Por qué? Porque lo que Inglaterra resuelve con Australia, con Nueva Zelanda, con Canadá, con la India, con Egipto es, bueno, dentro de nuestra comunidad económica, donde no hay que sacar plata y comprar divisas, nosotros vamos a manejar el comercio cerrándonos entre nosotros. O sea, generan como un sistema proteccionista dentro del ámbito del viejo imperio británico, o en ese momento se llamaba Commonwealth. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, lo que pide Argentina, bajándose los calzones como siempre, es, bueno, nosotros queremos participar. Y Inglaterra busca una solución. ¿Cuál es la solución? Yo te voy a comprar lo que vos me comprás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, hagamos como una toma y daca. Entonces no usamos plata, sino que hacemos como, o sea, usamos plata, pero no sale la plata de mi cartera ni de la tuya. ¿Se entendió o no? Esto jode aquí a la industria norteamericana, porque nosotros dejamos de comprar a los norteamericanos, pero digo, favorecen a la Argentina a los que exportan carne y materias primas. Entonces, no favorece a los argentinos, favorece a la oligarquía argentina. El ejemplo más claro es, miren, asesinato en esa nación, que se ve clarito todo este tipo. Inglaterra sale rápidamente de la crisis con, obviamente, golpeada y debilitada. ¿Por qué golpeada y debilitada? Porque Inglaterra ya venía golpeada y debilitada. Inglaterra era un imperio que tendía a su propio deterioro, pero no por cuestiones, sino porque no participa fuertemente en la segunda revolución industrial, porque tiene una industria vieja, porque no tiene un sistema industrial parecido al alemán. Yo qué sé, yo siempre doy el mismo dato. Inglaterra, que a mitad del siglo XIX era el 60-70% del PBI industrial mundial, a principio de la guerra, o sea, en 1913, no alcanza a ser el 11-12% del PBI industrial mundial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y Alemania ya tiene mayor PBI industrial en el 13 que Inglaterra. O sea, vos ves que uno sube mucho y el otro está totalmente estancado y en decaimiento. Y en el año 13, Estados Unidos representa casi el 40% del PBI industrial. Entonces vos tenés que entre Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, y ponerle Francia, si querés, tenés casi el 70% del PBI industrial mundial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O más del 70%. Entonces vos tenés en 4 países el 70% de la producción de riquezas industriales que se generan en todo el planeta. ¿Quedó más o menos claro hasta acá esto o no? Francia se ve menos impactada por la crisis porque es un fuerte productor agrícola y siempre Francia sostuvo su gran producción agrícola. Entonces, es afectada por la crisis, sí, pero no en la medida de los Estados Unidos y ese tipo. ¿Quién es el país más afectado por la crisis en Europa? Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque Alemania es el país que más depende de la producción para el mercado norteamericano y además el que más depende del crédito norteamericano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, en Alemania el impacto de la crisis es brutal. Lleva a 5 o 6 millones de desocupados.
para que quede claro, Alemania tiene millones y millones de desocupados, creo que entre 5 y 6 millones de desocupados en el 36, 37, o sea, 3, 4 años después del nazismo. Y además, un ejemplo claro con respecto a este proceso es que claramente, el acceso del nazismo al poder se da en estos 4 años posteriores a la crisis. Hasta el año 29, el nazismo no llega a ser significativo en su representación política. No tiene casi representación política parlamentaria. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? O sea, no es que no tiene representación política parlamentaria. Después del 29 va a tener buenas elecciones, increyendo brutalmente, hasta que en el año 33, creo que saca el 30 y pico % de los votos, solamente el nazismo. En ese contexto se convierte en un partido fuertemente, o sea, aparte había crecido, no sé, del 5 al 12, del 12 al 20, del 20 al 40, 30 y pico, 40. Entonces, en esa dinámica hegemoniza una alianza que rápidamente toma el poder, y una vez que tomó el poder, lo que hizo Hitler es un Milei en serio. O sea, Milei viene a ser un Hitler decadente, que es, viste que Milei dice que hay que quemar el Banco Central, Hitler lo que hizo fue quemar el Reichstag. O sea, fue más allá, si quieren. Entonces, digo, claramente el nazismo es una consecuencia directa de la crisis del 29. Profesor, ¿le puedo una consulta? Sí, señor. ¿Puede ser que esto del crack del 29 le sirvió a Alemania para tener una posición ventajosa para las deudas que tenía contraídas por las indemnizaciones de la Primera Guerra? Es una de las medidas que van a tomar los presidentes norteamericanos, que hay que decidir condonarla, pero eso tampoco resuelve el problema de la economía alemana en ese momento. Santini, o sea, ya estaba. O sea, no. Alemania ya sufrió toda la década del 20 con el tema de esas reparaciones. ¿Te acuerdas que hemos dicho primero la hiperinflación, después paran la hiperinflación? El problema está en que esas deudas las iban saldando con créditos norteamericanos, o hacían ese tipo de negocio. Y cuando Estados Unidos ya no puede prestarle más ni puede consumir para que Alemania pueda pagar algo, ya esto revienta por los aires y ya no. O sea, es como que quedan condonadas esas deudas porque nadie las puede pagar. ¿Está claro? Pero digo, es esa. Favorecido, sí, no es favorecido, es la principal economía golpeada en Europa por el tema de la crisis del 29. Sí, ¿qué quiere, Maxi? No, quería consultarle con respecto al impacto social que pudo haber tenido la Gran Depresión en los Estados Unidos, porque si al otro lado, digamos, del Atlántico, en Alemania, está bien que venía golpeada, obviamente, por la guerra y por las compensaciones, ¿no? Pero, ¿por qué en Estados Unidos, o en realidad es una pregunta, ¿hay en Estados Unidos algún movimiento que se vea impulsado, sea por izquierda, o sea más fascista? ¿Hay alguna ideología más extrema que surja en ese momento? ¿Cuál es la reacción social ante tamaña crisis? Porque la realidad es que por el otro lado tenías a los soviéticos acechando, había una ebullición ideológica muy fuerte en el mundo, y en los Estados Unidos pareciera no haberla, como que hay crisis o hay bonanza económica y como que socialmente no pasa demasiado. Esa es mi pregunta, porque claramente no estoy seguro si pasa algo o si está evidentemente silenciado. Para mí sí pasa, no es que no pasa, yo no creo que no pase, nosotros el otro día hablamos más o menos, hay un fuerte crecimiento, o sea, hay un largo deterioro de la izquierda en Estados Unidos durante toda la década del 20. Cuando digo toda la década del 20 me refiero desde la Revolución Rusa en adelante hay una serie de movimientos. No sé si vos te acordás que yo les dije que vean la película Reds. Si ustedes vieron la película Reds van a ver que John Reed era un marxista. Entonces, en Estados Unidos hay un fuerte sector anarquista, muy fuerte sector anarquista, hay partidos de izquierda, hay un partido socialista obrero en Estados Unidos y hay fuertes tensiones de ese tipo. Muy perseguidas, sobre todo en los años 20, sobre todo a partir del surgimiento de la Revolución Rusa. El ejemplo, vos me decís,
no pasa nada. Sacco y Vanzetti son de ese momento. O sea, hay una persecución contra el anarquismo que es brutal. Digo, a ver, para que quede claro, Radovisky en la Argentina está preso por haber matado a Falcón. Radovisky en todo momento dice, sí, yo lo maté a Falcón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sacco y Vanzetti no mataron a nadie. Sacco y Vanzetti es un caso peor que el de Nisman. O sea, no hay prueba, no hay nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son acusados de haber cometido un delito que estaba demostrado que no cometieron, que las pruebas decían que no habían cometido, y los tipos son ajusticiados, son ahorcados por esa cuestión de persecución contra el anarquismo. Vos me preguntás, ¿hay algún, digo, el tema de, yo creo que lo explicamos antes de las vacaciones, Maxi, el puritanismo norteamericano de la ley seca es de esta época. El Ku Klux Klan. Claro, pero todo esto me suena, claramente viene desde el 20, lo charlamos, y lo noto en la década del 20, digo, hay un puritanismo, hay la ley seca, está en contra de todo lo que no sea la cultura WASP, digo, está todo, en ese sentido está claro. Ahora digo, la crisis, o sea, esto obviamente en tiempos de bonanza, digo, porque incluso en la década del 20 para los Estados Unidos fue una relativa bonanza. Total y absoluta. Total y absoluta. Esto, digo, al caerse ese sueño americano, al ser tan grave aparte y al durar tanto tiempo, ¿no hay alguna medida de control? Digo, ¿cómo puede pasar que no haya una revuelta más importante, digo, algún hecho más significativo? Digo, se me ocurre porque hay importantes huelgas, pero después, a ver, una sociedad en crisis y con fuerte desocupación. Ni siquiera es que Roosevelt da demasiadas pregunta, digo, que tiene que ver. Roosevelt tampoco es que da demasiadas concesiones a los trabajadores, digo, que no, sí las da. No hay salud pública, digo, o sí. No, sí, las da. Yo lo primero que dije es que todo el fenómeno de Roosevelt es acompañado por los sindicatos. Sí. Es el momento del surgimiento de lo que es la AFL-CIO, que son los grandes sindicatos norteamericanos no de izquierda, pero sí existe. Hay una fuerte presencia sindical, hay fuertes sindicatos bien burocráticos y bien intervenidos. Vos preguntaste cuál es el sector que controla esos sindicatos, la mafia. Vos preguntaste cuál es el elemento de control, la mafia. Jimmy Hoffa. No, Hoffa es 30 años posterior y es del gremio de los camioneros, en ese momento no era tan significativo. La mafia. En los puertos, hay un montón de películas que muestran lo que es la mafia en los puertos, la mafia en los sindicatos, la mafia en la construcción. Es muy fuerte, ¿eh? El rol de la mafia crece fuertemente en ese momento. Vos me preguntás, ¿cuáles son los mecanismos de control social? Esa, la mafia. El puritanismo y la mafia, la religión y la mafia. O sea, yo no doy historia de América, no la doy acá historia de América porque la dan otros profesores y está bien que la den. Yo creo que en Estados Unidos algún día va a haber yo creo, no estoy diciendo lo que los demás tienen que hacer. Me parece que nosotros no entendemos la importancia de la religión en la política norteamericana. O sea, uno de los grandes frenos, viste que acá ahora está de moda, no la vi, esta discusión con respecto al reino y todo ese tipo de paparruchadas, me parece que nosotros nunca entendimos y nunca nadie escribió seriamente sobre eso. La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Weber. No tiene nada que ver. La ética protestante se refiere a otra cosa, ¿no? Y es anterior a todo lo que te estoy diciendo y habla sobre otra cosa. Hay un libro que yo leí, que lo tengo, tendría que buscarlo, no sé dónde está, que se llama La religión americana. Pero la religión americana es de un tipo que se llama Harold Bloom, que es un crítico literario, probablemente el más importante del siglo XX,
que el tipo hace un libro donde explica el tema de la religión en Estados Unidos. Te hago un resumen brutal. Él dice que en Estados Unidos hay una sola religión que se llama la religión americana. Dice que todas las religiones son iguales. Que los judíos son igual que los protestantes, o sea, no dice eso exactamente, pero y que todos están atravesados por un fenómeno muy particular de una fuerte religiosidad americana. ¿Está claro? Da ejemplos delirantes, tales como en Estados Unidos el 90 y pico % de la población dice que cree en Dios. Es un porcentaje extremadamente alto. Y un grandísimo porcentaje cree en que se comunica con Dios a partir de sus rezos personales e individuales. No sé si vos sabés, me meto en un terreno que no corresponde, pero te lo contesto porque no quiero sacarle el culo a la aguja. Estoy bien, hoy estoy con metáforas de ese tipo. Pero las religiones americanas no son muy católicas, ¿viste? Los católicos son bastante pocos y están muy metidos con el tema de la mafia por los italianos y cosas por el estilo. Entonces no hay mucha... De hecho, hasta son discriminados, incluso creo que a Kennedy lo han discriminado por eso, si no me equivoco. Bueno, este es el segundo presidente católico, es Biden. El segundo, Biden. El primero fue irlandés Kennedy. Y católico. ¿Qué? Irlandés y católico, digo. Y vinculado a la mafia, por lo menos Kennedy. Bueno, déjame terminar. Y toda esa política es muy importante. La influencia política, sí, hay de todo, todos estos grupos baptistas, anabaptistas, puritanos, ¿viste las religiones negras? Cuando digo las religiones negras no estoy hablando de las religiones africanas, sino todo el cristianismo negro, ¿viste? Del gospel, de gospel, de todo ese tipo de cuestiones. O sea, hay toda una cuestión rara, no sé si cómo explicarlo. O sea, es más profundo que lo que yo estoy diciendo. Bueno, Bloom sostiene que ese es el gran control sobre los Estados Unidos. Si vos ves El origen de la nación o El nacimiento de una nación, la película que habla del Ku Klux Klan, te das cuenta que hay una gran influencia religiosa desde un principio. Y hay muchas religiones que creen en esta cuestión de lo estático, ¿viste? De que Dios te agarra y te toma, ¿viste? Y ese tipo de cuestiones. Entonces, si vos me preguntás cuáles son los mecanismos de control, la religión, las persecuciones políticas, muy fuertes. Cuando digo las persecuciones políticas, a los anarquistas los hicieron pelota. Fuerte. Y además la crisis, yo entiendo que vos digas que fue profunda, pero es diferente la crisis en el resto del mundo. O sea, ellos salen de un nivel muy alto, entran en la crisis. Entonces, siempre aparecen como zanahorias atrás sobre las cuales ir a buscar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero vos me preguntás cuáles son los mecanismos: el sindicalismo, la mafia y la religión, me parece. Como así, en un primer momento. O sea, un sindicalismo no de izquierda, donde la izquierda fue limpiada. Viste que en Nueva York hay varios aeropuertos. Uno se llama La Guardia. La Guardia era un italiano que empieza teniendo posiciones muy de izquierda, muy vinculada a los trabajadores, y que termina en el Partido Demócrata más tradicional. Pero digo, tenés varios movimientos que son muy duros con respecto a la izquierda, de fuerte persecución a la izquierda en Estados Unidos. Profe, pero no estaba la Liga de Desocupados también, que era del Partido Comunista. Sí, pero no cambian. La batalla de Toledo en Ohio por el autolán. Sí, pero insisto, no cambian la política, no intervienen en las grandes ligas políticas, Rodrigo, a eso me refiero. O sea, existen, hay infinitas luchas. Estados Unidos probablemente haya tenido la clase obrera más luchadora del planeta.
seguramente, pero que ha sufrido los mayores palazos. Desde el 19, el principio del 20, sin igual a dudas. Bueno, podemos seguir volviendo a este tipo de cuestiones, pero digo, si te interesa buscarlo por ese lugar, Maxi, a eso me refiero. Bueno, lo último, profe, que me llamaba la atención, el que era presidente de la Liga de Desocupados era socialista y pastor evangelista. Pastor evangelista y socialista, algo que no coincide. ¿Por qué? Y porque generalmente los socialistas o los comunistas son ateos. No. Hay de todo en la viña del Señor, Rodrigo. En un país donde el 90 y pico %. No, ni siquiera en Rusia pasa eso. Digo, Putin fue uno de los jerarcas de la KGB y es un tipo profundamente, según él, creyente. No le creo nada a Putin ni a nadie, pero yo creo que es más complicada la realidad que esta cuestión de que unos son creyentes y no creyentes. Hay de todo en la viña del Señor, insisto. Pero volviendo, lo que sí es muy importante en Estados Unidos es lo que acaba de decir vos, o sea, esa cuestión evangélica es muy fuerte y muy, o sea, actúa como elemento de control. Nosotros siempre nos quejamos de la Iglesia Católica y al final me parece que es la que menos nos jode en un sentido, pero tampoco quiero hablar bien de los curas porque no lo merecen. Bueno, me perdí. Entonces tenemos Alemania, tenemos Francia, tenemos Inglaterra, tenemos esto. Vamos a ir la semana, hoy es miércoles ya, ¿no? Bueno, ¿dónde la crisis no se siente o se siente mucho menos? En la Unión Soviética y en Italia. ¿Por qué? Porque en Italia el fascismo tiene una postura anticíclica desde antes y va a seguir desarrollando una política de fuerte intervención estatal. Igual quiero plantear algo, el nazismo es como que opaca, como que tapa la fuerza que tiene el fascismo. El fascismo tiene una fuerza ideológica muy fuerte, hay grupos fascistas. Cuando digo fascistas me refiero más al modelo mussoliniano, más corporativistas y cosas por el estilo. Piensen ustedes en España, piensen ustedes en Portugal, hay partidos fascistoides en Inglaterra, hay partidos fascistas en Francia, hay grupos muy de esas características en el propio Estados Unidos, en todos los países europeos surgen grupos fascistas. En América el fascismo tiene, en la Argentina, Uriburu y gran parte de su gabinete. Entonces hay todo un fenómeno de expansión internacional de estos modelos totalitarios. Entonces, que ponen en jaque, yo creo que lo dije en algún momento, quiero repetirlo ahora. Lo que entra en crisis con la crisis del 29, entra en crisis muy fuerte el modelo de representación liberal. Está claro lo que estoy diciendo, la idea esta de la política liberal, de un hombre, un voto, del progreso de la sociedad, entra bastante y fuertemente en crisis. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque me perdieron hoy, con las preguntas que me llevaban a cualquier lado, me perdieron. Me hicieron perder. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo tengo una curiosidad. Sí, con respecto al patrón oro, después cambia y puede ser que se fortalece el dólar y deja de ser el oro. ¿O no, esto no cambia? No, a ver, se abandona el patrón oro, pero no es el dólar todavía. El dólar va a ser después. Y no puede ser el dólar una moneda fuerte en este momento. Estados Unidos está cayendo a pedazos, Silvia. No, está bien. Mi duda era esa. Después en los 40 puede ser, sí. En el 40 el dólar reemplaza al oro y a la libra. Bien, pero después, a partir de los 40. Bien, gracias. Alexis. No, una consulta, aquí ando muy lúcido. Yo recuerdo de cuando está todo pago, no será problema. Cuando hablábamos de las consecuencias de la Primera Guerra, decíamos que se había perdido la creencia en general en las democracias liberales. Cuando acá estamos hablando del modelo liberal, estamos hablando exclusivamente del modelo económico. Es esto. O sea,
Claro, pero a ver, esto sucede 10 años después, digamos, después del fin de la Primera Guerra. Si miran las películas, lo va a entender bastante mejor. Ok. No porque yo no quiera explicarlo, yo creo que estamos en el contexto de la misma crisis, Alexis. O sea, yo dije, la Primera Guerra genera ese problema, surgen los fascismos y cosas por el estilo. La crisis del 29 lo revienta por los aires. Digo, a ver, para que quede claro, España es gobernado por un régimen fascistoide de toda la década del 20, Italia, Portugal, José Antonio Primo de Rivera, los Salazar en Portugal, Mussolini en Italia, en algunos de los países balcánicos eso sucede fuertemente. O sea, no es un fenómeno limitado el tema del fascismo. El problema es que con la crisis económica se expande hacia todo el mundo. O sea, que en la Argentina haya habido un presidente como Uriburu que pretenda establecer una constitución corporativista, que en Brasil haya sucedido lo mismo, que en Chile haya sucedido lo mismo. Digo, ¿por qué? ¿Por una crisis del modelo demócrata liberal o porque la crisis económica patea total y absolutamente el modelo? Porque digo, no es que los conservadores no tenían el poder en esos países, eran países con oligarquías que controlaban fuertemente el gobierno, pero digo, dejan de creer en la mascarada democrática. Entra en crisis el modelo de representación, después se reconstruye en América sobre todo, pero digo, en ese momento se profundiza la crisis que ya había empezado con la crisis post Primera Guerra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende o no, Alexis? Sí, sí. No escucho nada. ¿Dijo No, algo sí, o no dijo nada? Sí, mil gracias. Sí, sí, entendí. ¿Alguien más, chiques? Ah, esperen. Esperen que tomo lista. A ver. Profe, aprovecho ahora que está por tomar lista. Tenemos un compañero, Agustín Alzogaray, que se le quemó ayer la fuente de la computadora. No se está pudiendo conectar. Nos pidió que le avisáramos a los profesores. Bueno. Y en particular otro, hoy Bambán, Iván, ¿cuánto se llama? Che, se me fue el nombre. Santoro. Iván Santoro, perdón, que tuvo también un problemita de horarios y por eso no estuvo. Quería que le explicáramos. Bueno, espera que estoy tomando, a ver cómo lo guardo. Bueno. Excel, muy bien. Acabo de guardarlo, muy bien. Ahora lo hice. Bárbaro, chicos. Si quieren pueden ir retirándose. Guardar. Chao, profe, nos vemos. Guardar. Buenas noches. Chao, chicos. Buenas noches, profe. Chao.